Muy buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Luis Enrique Chala, matriculado en la ciudad de Neiva, Este es mi número de identificación, cédula de ciudadanía. Vengo a exponerles sobre el ejercicio 1 de la tabla 1 sobre teoremas de conservación de física general. Vamos a dar respuesta mediante el simulador a 4 preguntas. La primera pregunta dice así: ¿qué relación existe entre la velocidad del fluido y el diámetro de la sección transversal por donde circula? Respuesta: cuando un fluido fluye por un conducto de diámetro variable, su velocidad cambia, debido a que la sección transversal varía de una sección del conducto a otra. Para mostrarles qué es lo que pasa, tenemos el simulador. ¿Qué quiere decir? Que cuando reduzco el conducto, vemos que las pequeñas partículas de rojo aumentan su velocidad. Este es el caso para la primera pregunta. Como pueden ver, la reduzco y aumenta su velocidad en este trayecto. Normalizo y siguen igual. Listo. Esta es la respuesta de la primera pregunta. La pregunta B: ¿qué relación existe entre el valor de la presión hidrostática y la profundidad en el fluido? El fluido genera presión sobre el fondo, los laterales del recipiente y sobre la superficie del objeto introducido en él. Dicha presión hidrostática con el fluido en estado de reposo provoca una fuerza perpendicular a las paredes del vaso y a la superficie del objeto. El peso ejercido por el líquido sube a medida que se incrementa la profundidad. En este caso, vamos a este ejemplo y vemos que si aumento, vamos a iniciar, colocamos acá la presión, como podemos ver hay una presión a cierta profundidad, ponemos la regla para saber qué profundidad es y vamos a aumentarla y la ponemos a 3 metros de profundidad y vemos que aumenta la presión. Entre más profundo aumenta la presión, como pueden ver, para dar respuesta a esta pregunta. La pregunta C: ¿qué relación existe entre la densidad del fluido y la presión hidrostática dentro de este? El principio fundamental de la hidrostática establece que la presión en un punto del interior de un fluido, presión hidrostática, es directamente proporcional a su densidad, o sea que ella varía. Eso es lo que quiere decir: entre más densa, la presión también varía. A la profundidad que se encuentra dicho punto y a la gravedad del sitio en el que se encuentra en el fluido. Como podemos ver, vamos al simulador y vemos y aumentamos acá la densidad del fluido. ¿Y qué pasa? Cuando aumento la densidad, aumenta también la presión. Entre más profundo, más aumenta la presión, como pueden ver. Vamos para la respuesta, vamos para la pregunta D. La presión hidrostática depende de la forma del recipiente que contiene el fluido. Justifica la respuesta. Yo respondí: la presión solamente depende de la profundidad por debajo de la superficie del líquido y es independiente de la forma de la vasija. Esto quiere decir que podemos tener diferentes tipos de vasijas en este caso, ¿sí? Y siempre va a tener la misma presión. Como podemos ver, acá tiene una presión de 121,0 y si la cambiamos, aumentamos, porque el fluido está a 3 metros, vemos que la presión es la misma que el ejercicio que el 1. Como podemos ver, a cierta distancia la presión siempre va a ser la misma y no importa el envase, como podemos ver. La pregunta planteada para mis compañeros es: ¿en qué consiste la paradoja hidrostática? Profesor, muchas gracias. Compañeros, feliz tarde. Hasta luego.